Inicio del programa ya le platicaba sobre este aumento histórico que el Banco de México aplicó a su tasa de interés. Digamos que el 8.5% es lo histórico, subió la tasa 75 puntos base como yo lo había hecho en la reunión anterior y vamos a analizar qué significa que aumente la tasa de interés en México, la política monetaria y si va a ser suficiente para contener la inflación. Vamos a hablar de esto con Gabriela Siller, ella es directora de análisis económico del Banco Base. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Pues se esperaba este aumento de 3/4 de punto para la tasa de referencia del Banco Central. Está ya en niveles históricos. ¿Va a funcionar o no para contener la inflación? Porque entiendo que además se aumentaron las expectativas que se tenían de cierre de año de inflación para México. Así es, pues el Banco de México subió 75 puntos base su tasa de interés. Ya se esperaba ampliamente por el mercado, por los niveles de inflación altísimos que estamos teniendo y además también porque la Reserva Federal en Estados Unidos en el último anuncio subió 75 puntos base y con esto se mantiene el diferencial de tasas de interés. Y bueno, pues seguramente no va a ser suficiente. Se espera que el Banco de México siga subiendo su tasa de interés. Y bueno, mucha gente dice, ¿para qué sube la tasa si esto no va a arreglar las disrupciones en las cadenas de suministro que hay a nivel global, la escasez de productos? Pero hay que recordar que hay varios canales de transmisión de la política monetaria y uno de ellos es el de las expectativas. Recordemos cómo, por ejemplo, en la década de 1980, en México, pues teníamos una alta inflación precisamente porque se generaban como expectativas autorrealizadas. Los negocios subían sus precios, pagaban más renta, etcétera, todo esto debido a que pues se esperaba que cada vez los precios crecieran más y estas expectativas se contienen cuando hay alguien, en este caso el Banco de México, que está enviando las señales de combate a la inflación. ¿Hasta dónde puede llegar la inflación en México? Pues ahorita con lo que se tiene del estímulo al precio de la gasolina, creemos que el pico de inflación sería alrededor del 8.7% al cierre del año, pero si por alguna razón llegaran a quitar este estímulo sobre el precio de la gasolina, entonces ahí sí rápidamente la inflación pudiera irse por encima del 10%, pero no creemos que lo vayan a quitar, precisamente porque se ve que tiene objetivos más políticos que económicos. Y bueno, pues con esta alta inflación que vemos en México y el estancamiento económico, pues estamos atravesando desafortunadamente una estanflación. Una estanflación. ¿A qué nos referimos cuando estamos en este periodo de estanflación en la economía mexicana, Gaby? Y lo pregunto también porque hace unos días salió análisis de los ciclos económicos de México y por lo que veíamos estamos en un ciclo de expansión todavía que no terminaba aún. ¿A qué se refiere cuando estamos en una estanflación? Esta inflación es la combinación de estos dos eventos económicos, un estancamiento económico acompañado de una alta inflación. Y esto es porque generalmente cuando la economía va creciendo bien, sube la inflación. Cuando la economía empieza a estancarse, vemos que los precios empiezan a ceder y entonces la inflación va para abajo, que no es el caso de lo que estamos viviendo ahora porque la alta inflación no se ha provocado en México por una mayor demanda agregada. No es que la gente estemos consumiendo tanto que provoquemos el alza en los precios. La alta inflación se ha dado, bueno, por estas disrupciones o desarticulación en la economía global, primero causada por la pandemia, luego por la guerra, y sí hay un poco de efectos de segundo orden. Esto es de, pues, que los precios empiezan a contaminarse porque otros precios subieron, ¿no? Específicamente tiene que ver con el precio de los energéticos, los granos también a nivel global que habían estado subiendo mucho. Y luego hay como un efecto rezago, ¿no? Porque aunque empiecen a ceder los precios de las materias primas a nivel internacional o que se arreglaron un poco las disrupciones en las cadenas de suministro, pues queda todo esto de, y si vuelven a subir, y entonces por eso es que se espera que la inflación empiece a ceder de manera significativa hasta el siguiente año. Y por eso también se habla de que la política monetaria tiene un rezago, pues a veces de hasta 18 meses. Y respecto a lo que comentas del fechado de los ciclos económicos, pues vimos que hace un par de semanas se hablaba precisamente de que, bueno, la economía mexicana está en expansión, pero esto no significa, porque si lo vemos, bueno, en el ciclo económico donde, bueno, se sigue creciendo y luego va para abajo y en esta parte de que va para abajo, ahí hablaríamos de una recesión. México ahorita no estamos en una recesión, o al menos no lo ha declarado así el Comité de Fechados de Ciclo Económico, pero lo que sí es que, pues si Estados Unidos llega a caer en recesión,
difícilmente México va a poder evitar una, sobre todo porque dependemos mucho de las exportaciones y de las remesas que llegan desde ese país. Gaby Siller, un poquito, digamos, regresando al tema de la explicación de cómo funciona la política monetaria, que sabemos que es una decisión colegiada de la Junta de Gobierno de Banco de México, que por cierto esta fue unánime, es decir, todos los integrantes de la Junta votaron por aumentar en 75 puntos base la tasa de interés, pero nos platicabas de los canales que significa, digamos, con los inversionistas, con los mercados, aumentar la tasa de interés, es decir, los mensajes que manda finalmente el Banco de México y cómo se termina reflejando un aumento de tasa de referencia del Banco Central en la economía real, en la de todos nosotros. ¿Cómo funciona ese tema de los bancos? ¿Qué es la tasa de referencia para los bancos, que son finalmente los que otorgan créditos y prestan dinero? ¿Cómo se correlaciona hasta que llega al consumidor final una tasa más alta cuando se trata de renta variable? Bueno, cuando el Banco de México, que es el banco central de nuestra economía, mueve la tasa de interés, en este caso subiéndola, pues esa es una tasa de referencia que dicta lo que hacen las demás tasas de la economía. Entonces, pues los demás bancos suben también, al subir también el costo que ellos tienen, si tuvieran que pedirle prestado al Banco de México como prestamista de última instancia. Y entonces empiezan a subir primero los créditos de corto plazo y luego con mayor rezago los créditos de mayor largo plazo. Esto implica que si pues alguien quiere pedir un crédito, no sé, para comprar un carro, una casa, o inclusive, por ejemplo, los gastos que se hacen mediante tarjeta de crédito, pues se pagan más intereses. Y entonces cuando uno va decidiendo qué comprar o qué no comprar, y si es a crédito, pues obviamente tienes que ver la cantidad de intereses que se van a tener que pagar y por lo tanto incrementos en la tasa de interés tienden a desincentivar el consumo, pero sobre todo la inversión fija. Y en el caso de México, la inversión fija vemos que tiene un rezago muy importante todavía ahorita respecto a sus niveles máximos históricos que alcanzó en julio del 2018. Pues también alguien que nos está escuchando podría decir, bueno, ¿para qué sube la tasa de interés? Entonces, esto va a generar un mayor rezago sobre la inversión, va a generar que la demanda agregada, pues, se contraiga probablemente en el mediano o largo plazo. Pero pues no hay de otra para poder contener la inflación y no estamos hablando de que la inflación de este año es lo que está en juego, sino más bien la inflación de este y los siguientes años e inclusive también el crecimiento económico, porque la inflación es lo que se considera la alta inflación, el peor de todos los problemas económicos, no hay forma de hacerse un lado. Vemos como, por ejemplo, las mercancías alimenticias, pues ya llevan 7 meses consecutivos viendo en el margen una inflación mensual superior al 1%, y si vemos en términos anuales, 12%. Cierto tipo de productos en las mercancías alimenticias, 16%. Pues todos compramos mercancías alimenticias. Esto significa que cuando vamos al súper y queremos comprar estos alimentos, pues estamos enfrentando precios en promedio 12% mayor, mientras que por el otro lado, por ejemplo, los salarios pues no han subido 12% y entonces se va perdiendo el poder adquisitivo, es decir, se puede comprar pues menos cosas de lo que se compraba hace un año. Para el siguiente año, pues también se espera que haya una alta inflación. De hecho, la Junta de Gobierno del Banco de México publica en su comunicado estas nuevas expectativas de inflación, en donde están esperando que, bueno, todavía este año y hasta el siguiente, hasta finales del año, pues se regrese la inflación a niveles del 4%. El objetivo inflacionario del Banco de México es 3%, pero pues este lo podríamos estar viendo probablemente hasta el 2024, si bien nos va y no hay más choques de oferta. Y lo que sí también llamó mucho la atención del comunicado es que ya no hablan de una contundencia y pues fue tomado un poco más como acomodaticio, ¿no? Es decir, menos restrictivo, y todo parece indicar que a lo mejor el siguiente incremento de la tasa de interés ya no sería de 75 puntos base, sino solamente de 50 puntos base, es un montón, como quiera, y con esto pues iría también en línea con lo que se espera para la Reserva Federal en los siguientes meses. De cualquier manera, pues todo esto implica que en México podríamos terminar este año con una tasa de interés entre 9.5 y 10%. Probablemente el siguiente año la tasa también siga subiendo, alcanzando niveles de 11.5%. Mucho va a depender de qué tanto cedan las presiones inflacionarias ante estos incrementos en la tasa de interés,
cuanto ayuden también los energéticos, que sabemos que han disminuido sus precios a nivel global, los granos, pero bueno, pues la guerra sigue, la pandemia también, y entonces como que todavía hay muchos riesgos ahí para la inflación, por una parte, al alza, y riesgos a la baja para el crecimiento económico. Y finalmente, Gaby, este aumento de tasas de interés y el diferencial que se mantiene con respecto a Estados Unidos, pues ha permitido que el peso se mantenga estable también, ¿no? Defensivo con respecto al dólar, que aunque no es, digamos, el mandato que tiene el Banco de México, el tema cambiario, el tema económico, pues es parte de lo que toma en cuenta cuando sube la tasa de interés o toma decisiones de política monetaria. Así es, porque finalmente si el peso se depreciara, pues ¿qué es lo que provoca? Que los precios de las mercancías importadas suben y con esto también presiona la inflación. Entonces podríamos decir que también es un beneficio que al subir el Banco de México la tasa de interés, el peso se aprecie. Ahora ha estado más o menos estable alrededor de los 20 pesos por dólar, pero no podemos hablar de un peso fuerte porque más bien ha sido causado por una debilidad del dólar estadounidense a nivel global. Y por otra parte hay que recordar también que al calcular el tipo de cambio de equilibrio, pues es alrededor del 19.40 pesos por dólar, por lo cual ahorita, aunque el tipo de cambio esté estable alrededor de los 20, pues está todavía muy fuera de su nivel de equilibrio. Y también se ha tenido esta estabilidad, ha tenido que ver con que el Banco de México sigue subiendo su tasa de interés y que además siguen entrando bastantes flujos de divisas a nuestro país por exportaciones, remesas y una parte también por inversión extranjera directa. Pues muchas gracias, como siempre, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, por estos minutos y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.